Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En primer lugar, gracias al Intendente 25 de Mayo, Hernán Linqueo, por recibirnos en este sector industrial planificado del municipio, donde nos encontramos en este momento acompañados por intendentes de distintos municipios de la zona, pero también con funcionarios de las áreas de producción y funcionarios de las áreas de producción de diferentes municipios que también se acercaron a 25 de mayo, y los que nos están viendo a partir de la plataforma Webex, que son intendentes, intendentas y secretarios y secretarias de producción de los 135 municipios, en este evento que para nosotros es muy importante porque es la formalización de una agenda que el gobernador Axel Kicillof presentó el 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura, y tiene que ver con el desarrollo de medidas, de programas de políticas para impulsar la recuperación productiva y la reactivación del trabajo y la producción durante el año 2021. Hoy estamos acá presentes 4 ministros del gabinete provincial, el presidente del Banco Provincia y el director ejecutivo de la agencia recaudadora de la provincia de Arba, que somos quienes conformamos lo que denominamos la mesa productiva de la provincia, a partir de los lineamientos que nos dio el gobernador de trabajar de manera transversal y con una perspectiva integral las diferentes políticas que hacen a el impulso, a la producción y el trabajo. Nosotros sabemos que cada uno de nosotros, los que estamos acá, tenemos responsabilidades concretas, competencias específicas, pero la realidad es que ninguna política que uno pueda pensar de manera aislada o de manera no vinculada con el resto de los aspectos que hacen a lo que permite el desarrollo productivo se puede hacer de una manera, como decía, no coordinada o no articulada con las otras áreas. Por eso nosotros desde el primer momento estamos trabajando en conjunto, pensando las políticas, pensando cómo cada herramienta se complementa, se retroalimenta con el resto de los instrumentos y apuntando a un único objetivo, que es que el gobierno de la provincia de Buenos Aires sea un actor central del desarrollo económico y productivo de la provincia. Nuestra lectura, cuando nos tocó asumir, era que el gobierno provincial está muy desdibujado respecto a su rol como herramienta del desarrollo productivo. Y nos propusimos recuperarlo y nos propusimos llevar adelante las medidas que hagan falta para poder acompañar los esfuerzos que se hacen a partir de las medidas del Gobierno Nacional y cada uno de los intendentes e intendentas junto con el sector privado para consolidar nuestra estructura productiva, para empujar a los sectores que necesitan de un acompañamiento y para generar las condiciones para que se desarrolle nuestra actividad económica. El año pasado, en el mes de febrero, habíamos propuesto como metodología de trabajo hacer encuentros periódicos con todos los responsables de las áreas de producción de la provincia, porque entendemos también que el trabajo que podemos desarrollar a nivel gobierno provincial no puede desvincularse del diálogo directo y del trabajo cotidiano con cada uno de los que tienen responsabilidad en las áreas productivas en los municipios, e hicimos un primer encuentro presencial antes de que llegara el coronavirus a Argentina en la Universidad de San Martín, en el municipio de San Martín, del cual participaron los 135 municipios. Se conformaron mesas de trabajo para poder identificar demandas, necesidades y oportunidades de cada una de nuestras regiones de la provincia, y una vez que la pandemia ya era una realidad que teníamos que enfrentar, continuamos con el trabajo de manera virtual. Hoy estamos en esta modalidad mixta de presencial y virtual, y esperamos que en la medida en que podamos dejar atrás las restricciones y la pandemia, podamos retomar también la sana costumbre de juntarnos, de discutir, de pensar y de debatir entre todos en un mismo espacio para poder llevar adelante las mejores políticas y sobre todo aquellas que nos garanticen el mejor impacto. Hoy vamos a presentar diferentes líneas
de trabajo que desarrolló la provincia, que son las que anunció el gobernador el 1 de marzo. Y antes de dar la palabra a mis compañeros, no quiero dejar de resaltar que lo que vamos a presentar ahora no son medidas aisladas, sino es que venimos acá a enumerar un montón de programas o de instrumentos, sino que forman parte de una visión del gobierno de la provincia de cómo encarar la cuestión productiva, de cómo llevarla adelante a partir de la coordinación de las diferentes áreas y sobre todo que lo más importante es que las medidas lleguen a quienes necesitan y por eso lo más importante es que se conozcan, que cada municipio sepa cuáles son los instrumentos que tiene a disposición de la provincia y que puedan aprovecharlos también. Así que por eso vamos a ser bastante exhaustivos en la presentación de las políticas. Trataremos de ser lo más breves posibles, pero vamos a tratar de que quede claro cuál es el enfoque y las herramientas que estamos proponiendo y obviamente a partir de este encuentro van a quedar abiertos todos los canales que ya tenemos institucionalizados de trabajo para poder llevar adelante junto con los municipios la implementación práctica de las políticas. Así que ahora arrancamos la presentación. Tengo que pasar la palabra a la locutora, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Expone a continuación el ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires, Pablo López. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a Hernán, al municipio, por recibirnos. No quiero ser repetitivo, pero obviamente que destaco la importancia que tiene poder estar acá para presentar este programa de recuperación productiva. También, obviamente, saludar y agradecer a todos los presentes, a los intendentes y a cada uno de ustedes y a los que nos siguen también por Webex, representantes de cada uno de los 135 municipios, que me parece que también es importantísimo poder estar contando con la presencia de alguna u otra forma de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Yo lo que voy a hacer es, antes de que cada uno de los aquí presentes puedan contar cada una de las patas, digamos, de lo que incluye este programa de recuperación productiva, yo voy a contextualizar justamente este programa, este lanzamiento, mostrando algunos números que tienen que ver con desde dónde venimos y hacia dónde vamos, que creo que le dan mucho sustento a esto que estamos haciendo, que como dice Augusto, es una parte nada más de toda la política que estamos desarrollando desde el gobierno provincial, en coordinación obviamente con el gobierno nacional y con los 135 municipios. En primer lugar, no hace falta extenderme demasiado en esto, ya todos sabemos que venimos de un año complicadísimo, de un año inédito, como fue el año 2020, año de pandemia, que nos afectó a todos en todos los niveles de nuestra vida y que tuvo un impacto económico muy severo. Se vio fuertemente resentida la actividad económica durante el año 2020, ya veníamos de 2 años de recesión, a esto se sumó, como dije recién, el efecto de la pandemia. Ahí en la presentación se pueden ver algunos números nada más, no voy a detallarlos porque son muchos los números que se pueden mostrar, pero hubo un fuerte impacto en la actividad económica durante el año 2020. En algunos sectores como el sector industrial se vio fuertemente afectado, de los más afectados el sector industrial, el sector de la construcción, lo saben ustedes perfectamente. Esto hizo que también se vieran resentidos los ingresos en todos los niveles del Estado, en el Estado nacional, en el Estado provincial, en los estados municipales. Todos sufrimos caída de recaudación, todos sufrimos también por menor cobrabilidad en cada uno de los niveles. También ahí en la presentación marcamos algunos números que tienen que ver con ello. En términos de la recaudación provincial, hemos sufrido una pérdida de recaudación en términos reales de algunos puntos. Esta pérdida de la recaudación fue muy severa, sobre todo en el segundo trimestre del año. Después se empezó a ver cierta recuperación y sobre todo en el último trimestre empezamos a vislumbrar alguna recuperación más sólida en la recaudación, que obviamente tuvo que ver con la recuperación que empezamos a ver en la actividad económica en toda la provincia, como se ve también ahí en los gráficos en la filmina, en la industria manufacturera.
Claramente se vio un enorme derrumbe durante el segundo trimestre que después empezó a recuperar y lo que se está viendo en los últimos meses es ya un nivel de recuperación que incluso nos pone por encima del año 2019. Lo mismo puede verse en el sector construcción. Cuando uno lo mira por sectores, y acá creo que hay un punto importante a marcar, es que la recuperación que se está viendo todavía no es generalizada, todavía no se está dando en absolutamente todos los sectores, sino que hay algunos sectores particulares que están traccionando la recuperación, que tienen que ver con la industria y algunos sectores específicos, como el sector automotriz, la construcción, y todo lo que tiene que ver con la construcción, todos los sectores que están ligados a la construcción están mostrando un muy buen desempeño. Obviamente que también el sector primario, los sectores agrícolas ganaderos, que no se vieron tan afectados en el año 2020, están mostrando buenos resultados y buenas trayectorias, pero falta. Hay sectores que todavía, obviamente más ligados a la circulación, más ligados a algunas cuestiones que todavía están afectadas por la pandemia, obviamente, que todavía la estamos viviendo, que continúa, están todavía relegados. En ese sentido, quiero marcar que esa recuperación que se empezó a dar en la última parte del año 2020 tuvo mucho que ver también con el rol del Estado. Desde el Estado nacional, desde el Estado provincial y en cada uno de los municipios, el Estado se ha puesto al frente de la situación, se han desarrollado políticas y programas que en el año 2020 estuvieron muy enfocados en, por un lado, lo que implicó la pandemia, ¿no? El Estado provincial realizó una enorme inversión en salud de más de 40.000 millones de pesos, una enorme inversión en educación, más despacito con la presentación, por favor, una enorme inversión en educación, una enorme inversión en seguridad y una enorme inversión sobre todo en los programas de alimentos para reforzar todo lo que hizo falta reforzar en el año 2020 vinculado a la pandemia. Pero también pusimos en marcha programas de empleo, programas productivos, el programa Provincia en Marcha, que ya lo iniciamos el año pasado, que tuvo que ver con el sostenimiento de la actividad, con tratar de que la actividad no se viera tan resentida como se estaba viendo dado el impacto de la pandemia. Y esos programas productivos buscamos consolidar con el presupuesto 2021. En el presupuesto 2021 incorporamos una enorme inversión en programas que tienen que ver con lo productivo, con el empleo y con una pata fundamental que podemos decir que no es estrictamente productivo, pero que tiene un impacto enorme en lo productivo, que es la obra pública. El proyecto de presupuesto 2021 tiene incorporado un enorme plan de obra pública con una enorme inversión en todo lo que es transporte, vinculado a las rutas, vinculado a todo lo que es vialidad, de casi 30.000 millones de pesos. Hay también proyectadas enormes inversiones en todo lo que es obras hídricas, agua y cloacas. También una enorme inversión, como ustedes ya saben, en vivienda. Todo eso dinamiza la actividad económica, dinamiza el empleo y creo que es central. Y a todo eso que estamos planteando para el año 2021 en términos de obra pública, lo estamos de alguna manera complementando con el programa de recuperación productiva que estamos presentando, que estamos anunciando en este momento y que se va a lanzar en los próximos días, que tiene diferentes áreas, diferentes patas que tienen que ver con lo tributario, que tienen que ver con lo crediticio, que tienen que ver también con el fomento del empleo que van a presentar cada uno de los responsables de las diferentes áreas. Pero lo que quiero marcar, y con esto termino, es que es central el rol del Estado en esta etapa que viene, como lo fue el año pasado, para sostener, obviamente para fortalecer el sistema de salud, para transformar el sistema educativo, para que las clases pudieran continuar en forma remota, como lo fue el año pasado también para reforzar todos los programas alimenticios que tiene la provincia de Buenos Aires. También el Estado provincial fue fundamental el año pasado para, trabajando con cada uno de los 135 municipios, poder sostener el funcionamiento. Era muy difícil para cada uno de nosotros y para ustedes, cada uno de los municipios, sostener el funcionamiento en un contexto de fuerte caída de la recaudación. Sin embargo, hicimos una asistencia extraordinaria a los 135 municipios
de la provincia de Buenos Aires para que se sostuviera el empleo y para que se sostuviera el funcionamiento de cada uno de los estados en todos los niveles. Quiero recalcar esto, siempre en coordinación y con asistencia del Gobierno Nacional también, pero creo que eso es central lo que pasó el año pasado en términos de coordinación en los 3 niveles de gobierno. Entonces, así como el año pasado fue central esta coordinación para poder sostener, para poder reforzar todo lo que hubo que reforzar, este año es central que todos los niveles de gobierno estemos también coordinados para poder hacer que esta recuperación económica que estamos viendo, que estamos empezando a transitar, se consolide, se generalice en todos los sectores de la actividad económica de la provincia de Buenos Aires, y para eso es que estamos lanzando este programa de recuperación productiva 2021. Muchas gracias. Escuchamos ahora al director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. Bueno, buenos días a todos, a todas. Brevemente agradezco la recepción, la bienvenida a Hernán, a Augusto que organiza y motoriza y lleva adelante todo el plan y la comunicación, al resto de mis compañeros del gabinete que están acá, al equipo de producción de Augusto que los veo súper comprometido y trabajando de sol a sol, lo sé, es así desde el principio, como todos los equipos, ¿no? Lo digo, que están acá, lo señalo, y a los 135 secretarios y secretarias de producción que están a través de las computadoras también, buenos días. Me meto de lleno ahora sí en la cuestión que me ocupa a mí, que es la pata tributaria del plan de reactivación. Con una muy breve introducción, la verdad que el contexto que planteó recién el ministro de Hacienda es claro y contundente, la situación es crítica. Veníamos de una situación de tierra arrasada, como decíamos en la campaña, como decía el gobernador Kicillof, era tierra arrasada la provincia de Buenos Aires. El año 2019 nosotros nos lo habíamos planteado como un año de recuperación, de dar una mano a los que estaban en la cornisa o a punto de caerse, tendiendo la mano del Estado para ayudar a que la economía pegara la vuelta después de los 2 años de crisis que veníamos transitando. Habíamos imaginado un año, lanzamos una serie de medidas pensando en cómo iba a ser ese año. Desde el punto de vista tributario pensamos un plan de pagos, una moratoria PYME, con todo lo que eso implica. Por eso el trabajo coordinado es tan importante, ¿no? Porque acá se ve cómo los intereses particulares que cada uno expresa, a mí como responsable de la recaudación de la provincia, claramente no es algo que me guste dar moratorias, porque eso implica lesionar la recaudación. Tampoco entiendo que le gusta al ministro de Hacienda dar muchas moratorias, pero la verdad es que la situación del sector productivo era crítica. La estaban sufriendo también los trabajadores que venían de años de aumento de la desocupación, de pérdida del poder adquisitivo de los salarios. La verdad, era un contexto extraordinario. Sobre ese contexto extraordinario lanzamos ese plan de pagos PYME. Esperábamos, voy a decir este dato nada más para dimensionar la gravedad de la situación. Esperábamos llegar a 60.000 pymes con el plan, y terminó el año y el nivel de acogimiento fue de 90.000, ¿sí? O sea, 30.000 más de lo que estábamos esperando. Esperábamos recuperar 3.000 millones de pesos de deudas, recuperamos más de 6.500 millones de deuda en esos planes, pero sobre llovido mojado nos cayó la pandemia y eso generó nuevas dificultades. Sobre eso hay que decir también que la provincia intentó acompañar al sector productivo y a los hogares en materia de presión impositiva, y tuvimos un año donde no hicimos juicios por apremios, donde no tuvimos una gestión agresiva de cobranzas, y eso lógicamente se traduce en una caída de la cobrabilidad, pero como pasa en los partidos de fútbol, hay que saber leer los tiempos del juego, ¿no? El timing es fundamental. Para nosotros este año es el año del fin de la pandemia. Obviamente que eso tiene que ver con que estamos vacunando y la vacuna es el fin, es el principio del fin de la pandemia, pero es muy importante lograr la otra pata, que es la pata de la reactivación económica.
Ahí contaba recién Pablo todo lo que va a hacer el Estado. El Estado está generando volumen de juego, digamos, ¿no? Haciendo circular la pelota. Esperemos que el sector privado, los empresarios, nos acompañen, entiendan cuál es la propuesta que estamos planteando y terminen haciendo el gol, ¿no? Que la economía finalmente tenga un año de crecimiento para empezar a recuperar los niveles de vida que veíamos hace 4 o 5 años en la provincia de Buenos Aires. En ese contexto nosotros entendemos que están dadas las condiciones para lanzar una moratoria definitiva en relación a la crisis que se generó en los años anteriores y la profundización de esa crisis que vivimos durante el año 2020. Es importante eso porque si no estuvieran dadas las condiciones, la moratoria fracasaría y seguiríamos teniendo el problema de la deuda acumulada. Nosotros entendemos que están dadas las condiciones, que si la economía empieza a crecer, que si los ingresos se empiezan a recuperar, esta moratoria va a ser un alivio para que las empresas tengan mayor capacidad financiera para financiar su capital de trabajo. Después, bueno, hay una pata específicamente financiera que tiene que ver con el Banco Provincia, que hablará el presidente del banco después. Pero entendemos que están dadas las condiciones y por eso nos pusimos de acuerdo y pensamos cuál era la mejor moratoria posible para este contexto. Tiene, digamos así, 2 patas. Una vinculada con los impuestos patrimoniales y otra vinculada con agentes de recaudación. La que tiene que ver con impuestos patrimoniales abarca tanto a particulares como a empresas, aplica sobre el impuesto inmobiliario, urbano y rural, sobre impuesto automotor y embarcaciones deportivas. Básicamente tiene una quita de multas, intereses y recargos, es para deudas que se generaron durante 2020 y permite financiar en hasta 24 cuotas esas deudas, como les decía, con una quita que tiene una particularidad que quisimos que sea novedosa en la historia de las moratorias de la provincia, que es que está segmentada por tamaño de las empresas o por patrimonio de los contribuyentes. Es mayor la quita, llega a ser del 90% cuando son patrimonios menores a 2,5 millones de pesos de evaluación fiscal y cuando son microempresas. Luego eso va bajando, las pequeñas, las medianas y las grandes tienen quitas que van 80, 70 y 35%, y en el caso de los patrimonios también, a medida que sube el patrimonio, 80, 70, 35. Y la segunda característica distintiva es que los beneficios van a ser decrecientes en el tiempo. Tiene 3 fases el programa. En la fase 1, las quitas sobre los recargos y las multas son estas que mencioné. A medida que avanza el tiempo, vamos pasando de fase, terminamos con quitas que van a ser, en lugar de 35, van a ser de 10 para el caso de las empresas grandes, y en lugar del 90 van a ser de 50 para el caso de las microempresas. Y lo mismo pasa con los hogares, con las familias, en cuanto a las quitas y el patrimonio que tienen las empresas. Va a ir cayendo en el tiempo, porque lo que buscamos es un rápido acogimiento de los planes para que regularicen rápidamente su situación. Además, incluye deudas judicializadas. Y eso es muy importante porque todas aquellas deudas que se hayan judicializado durante el año 2020 van a poder ser financiadas en este plan de pagos con hasta 24 cuotas y con la quita correspondiente. Y eso va a permitir levantar los embargos, que es fundamental para que esas empresas o esas familias, además de recuperar los fondos embargados y disponer de ese capital, también puedan volver a ser sujetos de crédito o calificar para ser sujetos de crédito en entidades financieras. Después está, eso es lo que hace a los impuestos patrimoniales. Después está, bueno, la cantidad de contribuyentes alcanzados por esos planes llega a 3 millones, digo, ¿no? Todos los números en la provincia de Buenos Aires son grandes. Vale la pena decirlos igual, pero es difícil de mencionar. Son 3 millones de contribuyentes que se pueden beneficiar con esos planes. Es lo que buscamos en general. El porcentaje de acogimiento de las deudas suele girar en torno al 15%. Así que estamos trabajando con ese objetivo para este plan. Veremos cuando termine el año. El año pasado el plan PYME tuvo un acogimiento bastante superior, así que si todo va bien podremos superarlo. Después está la otra pata, que es la moratoria de agentes. La moratoria de agentes, acá hago una mención especial, ¿no? Cuando discutimos el plan de pagos pymes del año pasado, el paquete tributario para el año pasado, dejamos fuera deliberadamente
un reclamo específico que había, que eran agentes que habían retenido en nombre de ARBA montos por concepto de ingresos brutos a otros contribuyentes con los que interactúan, pero no habían depositado esos fondos a la provincia. La verdad que pensábamos que si la economía volvía a crecer y dándoles la posibilidad del plan de pagos general que impulsamos el año pasado, esas empresas iban a poder recomponer su situación financiera, su ecuación financiera, económico-financiera, y iban a poder levantar esos juicios, esos embargos y ponerse al día con la agencia de recaudación. Fue un año bastante más difícil de lo que esperábamos, incluso de lo que podía esperar alguien pesimistamente, ¿no? Fue un año de fuerte caída de la actividad, casi 11 puntos, donde muchas empresas que estaban tecleando terminaron de estar todavía más al borde y en mayores dificultades. Así que, haciendo un análisis y viendo cuál era la historia de esos incumplimientos, lo que veíamos era que el fuerte, el grueso de esos incumplimientos estaba en el año 2019, que fue el último año de la gestión anterior, donde había una expectativa de cambio, de reversión del ciclo económico y del ciclo político. Algunos esperaban que el cambio de ciclo tuviera que ver con el cambio de ciclo político, otros esperaban que simplemente la tormenta pasara y que los mercados volvieran a confiar en nosotros. Y nosotros apostábamos a un Estado presente y a dar señales claras de reactivación con políticas más activas. Lo cierto es que con la pandemia no se dio ese escenario. Entonces, esas empresas que en 2019 ya estaban en situación crítica, con juicios, con embargos, el año 2020 vieron empeorar muchísimo su situación. Entonces, decidimos incorporarlas, incluirlas en esta moratoria de manera extraordinaria. Así que estamos habilitando la moratoria para agentes de ingresos brutos y de sellos, tanto a los que hayan omitido actuar como agentes, como a aquellos que hayan retenido los fondos y no los hayan depositado, fundamentalmente para permitir a través de este plan que puedan levantar los embargos y sortear los juicios y volver a tomar crédito. Porque necesitamos que puedan financiar su capital de trabajo para volver a mover la rueda de la producción y el empleo. Entonces, el plan de pagos para agentes tiene también una característica específica, que es que está segmentada por tamaño. La moratoria, la quita es mayor para las microempresas, 90% sobre las multas, recargos e intereses, y va bajando hasta llegar a ser 10% para las grandes empresas en la fase 3. Después, esos detalles van a depender no profundizo en los detalles porque va a depender de que el proyecto de ley sea aprobado en la legislatura. Los detalles todavía no están definidos, en tanto y en cuanto todavía va a pasar por la discusión en distintas comisiones en la legislatura y finalmente tiene que ser aprobada. Pero esta es la intención que perseguimos desde el Ejecutivo, desde el equipo de la provincia. Segmentada por tamaño de contribuyentes y con beneficios decrecientes en el tiempo. Esas son las dos patas que tienen que ver con planes de pagos. Y después hay una tercera, que es una gran apuesta, muy audaz, de parte de la provincia de Buenos Aires, que es la creación de un régimen simplificado de ingresos brutos. El régimen simplificado de ingresos brutos básicamente va a hacer que aquellos contribuyentes que son monotributistas ante la AFIP puedan cumplir con sus obligaciones tributarias en cuanto al régimen de ingresos brutos con la provincia de Buenos Aires, simplemente a través de un único trámite, que es el mismo trámite que hacen para pagar con el BEP ante la AFIP. De esa manera no tienen que presentar declaraciones juradas mensuales ante ARBA, y lo más importante creo yo, van a ser sujetos de aplicación de retenciones en los distintos padrones de los distintos regímenes que tenemos en vigencia en la provincia de Buenos Aires. Eso va a quitarle muchísima presión financiera al sector productivo, al sector pyme, sobre todo a las micro y pequeñas empresas, pensamos nosotros que puede tener un efecto positivo desde el punto de vista de blanquear un padrón de monotributistas que desarrollan sus actividades en la provincia de Buenos Aires, pero no están inscriptas en el régimen de ingresos brutos, y además mejorar la cobrabilidad, porque la cobrabilidad de AFIP, al estar atado a la posibilidad de facturar, a tener al día el pago del monotributo, nos va a tirar para arriba la cobrabilidad también en la provincia de Buenos Aires. Así que ahí esperamos
además del beneficio de la simplificación y de la mejora de los servicios, porque se unifican los trámites para los y las contribuyentes, esperamos también que tenga un efecto positivo sobre las finanzas de la provincia. Estamos ahí ultimando los detalles de los números, pero esa es la expectativa en vista de lo que ocurrió en las otras provincias que fueron implementando la misma medida. No es algo innovador en la provincia de Buenos Aires, ya lo han hecho otras provincias. Y con esto también terminamos de dar una respuesta a la lucha que estamos llevando a cabo contra la evasión y la informalidad. Nosotros fuimos muy claros desde el principio. Nuestra tarea de fiscalización empezó por los que más tienen, tiene que empezar por ahí porque no es lo mismo 10.000 pesos que va a alguien de alto patrimonio que a alguien que a duras penas puede llegar a fin de mes con su facturación en su comercio o como profesional independiente, pero eso no significa que no tengamos que mirar las dos evasiones. Por arriba hay que controlar, hay que fiscalizar, hay que hacerlo de manera inteligente. Por abajo hay que simplificar, hay que trabajar en la cultura tributaria, en la educación tributaria. Esto termina de ser una respuesta a cómo abordamos la informalidad en la provincia de Buenos Aires por arriba y por abajo, ¿no? Muy duro en la fiscalización y el control por arriba, con controles y con inteligencia fiscal, en lo que son las empresas medianas y grandes, con mucha fiscalización, también en lo patrimonial, y por abajo con simplificación tributaria y con estas moratorias que lo que hacen es dar la señal de que se pongan al día los que puedan. Y con esto cierro, porque este año la política de ARBA sí va a ser una política muy agresiva en cuanto a la cobranza y en cuanto a la persecución del pago. A diferencia de lo que fue 2020, donde no emitimos títulos ejecutivos y no hicimos una política activa de premios en vista del año que estábamos viviendo, en este año sí nos toca porque lo que le pedimos al sector privado es que la provincia acompaña, ustedes cumplan y nos ayuden a poder desplegar estas políticas, porque de alguna manera hay que financiarlas. Así que esa es la pata tributaria, el panorama tributario. Esperemos que, igual que el año pasado, tenga éxito y tengamos buenos resultados. Muchas gracias. Escuchamos ahora la palabra del presidente del Banco Provincia, Juan Cuatromo. Hola, muy buenas tardes ya, supongo, a todos y a todas. Perdí registro del tiempo. Siempre es un gusto estar acá en 25 con Hernán, así que agradecerle la invitación a todos los intendentes acá presentes, a los funcionarios que nos siguen de las Secretarías de Desarrollo Productivo de los 135 municipios, a todos los presentes. Muy buenas tardes. A riesgo de ser repetitivo, pero también intentando ser breve, quiero enfatizar que las líneas y el aporte del banco a este programa tienen que ver con explotar las complementariedades con todos los niveles de gobierno. Vamos a ver que permanentemente en lo que estamos trabajando es en encontrar dónde el banco puede cumplir lo que nosotros entendemos que es su rol histórico y algo que Axel nos fijó como mandato político, y es que el banco tiene que ser uno de los motores del desarrollo productivo de la provincia. Solo lo puede ser si trabajamos en conjunto, si trabajamos coordinadamente y si encontramos herramientas que nos permitan llegar a los diferentes sectores productivos de la provincia. En esa línea, la primera de las líneas son créditos para la inversión productiva. El banco tiene muchas de estas líneas, pero en este caso lo que estamos trabajando y que venimos trabajando con Augusto y con todo su equipo es en identificar proyectos productivos estratégicos, donde la provincia y fundamentalmente el Ministerio de Desarrollo Productivo va a ser clave en la tarea de articulación con el sector productivo. Luego el banco realiza la evaluación crediticia, otorga el financiamiento y el Ministerio otorga un subsidio de tasa. De esa forma también acompañamos como decimos siempre, que el crédito acompañe y apalanque el crecimiento de la actividad productiva, pero que no la ahogue. Porque sabemos lo que pasa cuando el sistema financiero adquiere esa postura de darle el paraguas cuando sale el sol y después cuando llueve no estar presente, y las actividades lo sufren. Lo vimos los últimos 4 años del gobierno anterior. En la misma línea, también el banco tiene, que lo lanzamos el año pasado, las líneas de
reactivación PYME, que lo lanzamos y también un poco ya se mencionó, lo habíamos anunciado cuando en diciembre, en enero del año pasado, apuntábamos a acompañar al sector productivo y sobre eso vino la pandemia. Originalmente habíamos pensado en una línea de 20.000 millones de pesos y al final del año terminamos otorgando créditos por más de 74.000 millones de pesos al sector PYME, tasas promedio del 25%, asistimos a 10.500 pymes en toda la provincia de Buenos Aires. Este año la línea la sostenemos, ahí es un cupo que se va renovando, actualmente hay más de 13.000 millones de pesos disponibles para financiar actividades productivas. En esa línea, ayer el Banco Central aprobó lo que se llama la línea de inversión productiva, que básicamente nos obliga a todos los bancos, no solo al Banco Provincia, sino a todos los bancos, y eso es bueno saberlo, a financiar al sector productivo, tanto lo que son líneas de inversión como capital de trabajo. Las tasas van del 30 al 35%, eso ya tiene que estar disponible. Se había hecho un primer tramo el año pasado, los bancos tenemos un objetivo de cumplimiento. El Banco Provincia ya había cumplido en enero, a mediados de enero ya habíamos otorgado todos los créditos que suponía la norma y ahora hay una renovación de cupo, así que seguramente en abril vamos a estar muy activos colocando esos créditos. Después, algo que venimos trabajando con Javier y con todo su equipo, que es la asistencia del banco a todo el sector agroindustrial de la provincia. Sabemos que es uno de los pilares de la actividad productiva. El banco tiene ahí dos líneas o dos aproximaciones que son bien importantes. Uno es la tarjeta Procampo, conocido por todo el sector, donde a través de acuerdos con diferentes proveedores financiamos lo que es la adquisición de insumos. Ahí con Javier estamos trabajando porque ellos acercaron la idea de que ampliemos el horizonte, que incluyamos a la producción de lechería, así que estamos trabajando en ese sentido también. Y lo otro, que es la línea de A Toda Máquina, que también anunciamos el año pasado y que financia la adquisición de maquinaria del sector agropecuario. Esto es un pedido tanto de los productores como de la industria metalmecánica. El año pasado muchas de estas líneas se habían cortado con el inicio de la pandemia. El banco no solo la mantuvo, sino que la amplió para sostener la actividad productiva. También vamos a estar terminando de anunciar en breve una línea que llamamos Provincia Renueva, que es para la adquisición de insumos para pequeñas refacciones en los hogares, créditos para la compra de pintura, materiales, para que básicamente estamos viendo cómo la construcción se está moviendo y que el banco también pueda acompañar. Esa línea en particular tiene un subsidio también del Ministerio de Hacienda de la provincia. La última vez que estuve en 25, el día del aniversario del distrito, con Hernán también presentamos la adquisición de maquinaria que hizo el distrito a través de una línea de Provincia Leasing, y esta línea de Provincia Leasing la vamos a renovar en 2021, ya estamos trabajando para que tanto los municipios como los sectores productivos puedan adquirir bienes de capital de forma rápida. Creemos que fue clave el año pasado y que realmente permitió atender. Nosotros habíamos pensado la línea de leasing más que nada para adquisición de insumos hospitalarios, pero después surgieron múltiples demandas. Creo que acá habíamos adquirido una niveladora para también caminos de tierra, en algunos distritos se compró camiones para recolección de basura. En definitiva, a partir del diálogo con todos los y las intendentes de la provincia, fuimos encontrando cómo poner esta línea al servicio de las necesidades básicamente de los y las bonaerenses. Y finalmente, una línea de microcréditos productivos, también con Augusto y su equipo. Acá apuntamos al sector que a veces no accede al sistema financiero formal por diferentes motivos. Esto recoge una experiencia que estaba hablando hace un rato con Alberto Gelené, que instrumentamos con el municipio de Las Flores, donde el municipio subsidia una parte de la tasa y nos ayuda en la selección de proyectos, lo cual creo que es una complementariedad interesante, porque el municipio, en lugar de tener que desarrollar una línea propia, enfoca en subsidiar tasa y el banco, o en este caso Provincia Microempresas, pone el capital y de esa manera multiplicamos la cantidad de créditos que podemos otorgar.
En esto estamos trabajando, y también esta semana firmamos con Javier y Luis Basterra, el ministro de Desarrollo Agrario de Nación, un convenio para asistir a más de 8.000 productores y productoras de la economía de la agricultura familiar a través de este mecanismo, utilizando esta misma experiencia. Nación nos va a aportar el subsidio, nos ayuda en la selección de proyectos, el banco aporta la evaluación crediticia y el capital para los créditos. Como ven, el objetivo que tenemos claramente es poner al banco al servicio de los y las bonaerenses, hacerlo de forma coordinada, utilizando todas las herramientas que tenemos a disposición, el banco, el grupo, cada una de sus empresas, porque este es el mandato que asumió Axel, fue muy claro en la campaña que esperaba todo el banco. Venimos trabajando en ese sentido, lo hacemos día a día, nosotros estamos permanentemente en contacto también con los intendentes y con los secretarios de producción para ver cómo el banco puede cumplir este rol que entendemos que es histórico. Así que nuevamente agradecerles a todos y a todas. Escuchamos ahora las palabras del ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. Gracias, Hernán, por el recibimiento, desde ya que es un gusto estar acá de nuevo en 25 de mayo. Gracias, por supuesto, a los intendentes que están acá presentes, a los representantes de las áreas productivas de los 135 municipios que nos están viendo en forma virtual y, bueno, por supuesto, a todo el equipo del gabinete acá presente. Nosotros, desde el área de desarrollo productivo, desde ya que entendemos que el impulso a la producción agropecuaria va de la mano del impulso a la producción de alimentos. Una línea que planteamos desde el inicio de nuestra gestión es la idea de generar más valor agregado a partir de la producción primaria y que esa agregación de valor agregado se haga en cada localidad, en cada región. Por eso tenemos la mirada de una manera muy clara y muy determinada en cuanto a que a partir del incremento de la producción de alimentos podemos generar el desarrollo de los 135 distritos. Con esa mirada es que planteamos algunas líneas específicas que ya venimos trabajando. De hecho, venimos trabajando muy fuerte con distintas líneas de financiamiento para la industrialización de la producción agropecuaria. Venimos trabajando muy fuerte con las medidas que tienen que ver con fortalecer la infraestructura, que tiene que ver con la producción agropecuaria en particular, pero uno diría también con el acceso en general en toda la provincia de Buenos Aires a través del programa de Caminos Rurales. A los programas que venimos desarrollando le estamos agregando estos programas especiales dentro de este plan más general de reactivación productiva de cara a, como decía antes el ministro Pablo López, a impulsar la reactivación en este año 2021. Vamos a presentar algunas líneas de estos programas específicos. El primero es el programa de buenas prácticas agrícolas de la provincia de Buenos Aires, suelos bonaerenses. Una manera de fortalecer la producción agropecuaria es conseguir que se lleven adelante las buenas prácticas agrícolas, impulsar, promover su implementación en toda la provincia. Por eso estamos lanzando este plan provincial que tiene una mirada no solo de este año, sino que tiene una mirada de mediano y de largo plazo. Estamos convencidos que para impulsar la producción agropecuaria tenemos que implementar las mejores técnicas, que es un requerimiento no solo de los productores, sino también de la sociedad en su conjunto, y por eso aplicamos este programa que entendemos va a tener muy buena recepción por parte de los productores y las productoras. En esta primera etapa estamos haciendo énfasis en generar un manejo a partir de la producción agrícola que cuide en particular el suelo, que tenga también sus cuidados en cuanto a la aplicación de agroquímicos, y a partir de la aplicación de las buenas prácticas agrícolas y de su verificación va a haber distintos tipos de reintegros a los productores y las productoras de la provincia de Buenos Aires. Volviendo sobre algunas de las palabras que mencionó Cristian Girard,
cuando hablamos de los reintegros estamos pensando siempre en reintegros segmentados. Es decir, que aquellos productores de menor escala van a tener un reintegro en términos relativos mayor, pero aquellos productores de mayor escala proporcionalmente menor. De todas formas, también va a haber un fuerte incentivo, además de la certificación que vamos a estar dando a partir de este programa de buenas prácticas agrícolas. Hoy los productores y las productoras que quieran incorporarse a este programa ya pueden hacerlo. Está disponible la información, el formulario de preinscripción en la página web del Ministerio. Nosotros estamos convencidos de que esto es un programa que para que realmente llegue a cada uno de los productores, para que llegue a cada uno de los distritos, necesitamos del acompañamiento precisamente de los 135 distritos, por eso nos parece fundamental que lo estemos presentando en este ámbito, porque necesitamos, por supuesto, del acompañamiento y de esa manera está previsto el acompañamiento de los distintos distritos en este programa. Estamos también generando distintos impulsos a partir del financiamiento específico. Un poco como decía Juan Cuatromo recién, hay muchas líneas de financiamiento hacia el sector productivo agropecuario y de alimentos. Por supuesto que destacamos la tarjeta Procampo que mencionaba recién, el plan a toda máquina. Nosotros también implementamos y complementamos esas líneas del Banco Provincia con líneas específicas orientadas a sectores que muchas veces no pueden llegar a la entidad financiera y que por lo tanto encuentran ahí su traba y que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario nosotros buscamos fortalecer. Por eso, a partir del Fondo Fuerza Solidaria, estamos impulsando créditos a tasas realmente competitivas que arrancan en el 22% fijas, pensando en asociaciones, en cooperativas que estén buscando producir alimentos, producir un producto con mayor agregado de valor a partir del producto primario, e incorporamos también, porque es una necesidad sin duda de toda la ruralidad bonaerense, incorporamos líneas para financiar la vinculación, la conexión a Internet. Estamos impulsando la conectividad en la provincia de Buenos Aires y ahí hay una línea específica para ese fin. También estamos generando una línea de financiamiento específica para pequeñas unidades productoras de alimentos artesanales. Como ustedes seguramente saben, el año pasado sacamos una resolución previendo a nivel provincial la existencia y la reglamentación de estas pequeñas unidades productoras. Sabemos que a partir de la pandemia muchísimos trabajadores se volcaron a producir alimentos. Lo que nosotros estamos haciendo es un acompañamiento para ese sector seguramente de menor escala, pero que necesita poder salir a vender y poder salir a vender de una forma regular. Nosotros estamos generando a partir de esta línea un financiamiento, un aporte no reembolsable, pero también líneas crediticias a tasa absolutamente competitivas que buscan que aquellos emprendedores, aquellos trabajadores que se volcaron a producir alimentos encuentren un canal para crecer, para fortalecer su producción. Sabemos desde ya que estos tipos de acciones suelen ser muy importantes en cuanto a la generación de trabajo y por eso la idea del acompañamiento desde el Ministerio de Desarrollo Agrario. Después, frené porque tenía que pasar la filmina. Por supuesto que dentro de las incumbencias del Ministerio de Desarrollo Agrario está la asistencia al sector pesquero. Nosotros contamos con un fondo que hemos fortalecido, tal como venimos diciendo para el resto de los sectores. Este fondo está orientado sobre todo a las flotas de menor escala. Por eso está orientado a las flotas de ría y rada, a las flotas costeras y a las flotas fresqueras, con una asistencia crediticia que tiene también la posibilidad de generar financiamiento a tasas en el orden del 22%, cuando estamos hablando de financiamiento para la inversión, para la incorporación de capital. También tiene líneas específicas que tienen que ver con
el equipamiento, sobre todo el equipamiento en seguridad, para nosotros es un elemento fundamental y a partir de este Fondo de Asistencia al Sector Pesquero, como ya se estuvo haciendo el año pasado, estamos también impulsando el financiamiento para el equipamiento en materia de seguridad en las flotas pesqueras. Finalmente estamos avanzando en un programa de fortalecimiento de la logística frutihortícola. Muchas de las trabas que tiene la producción frutihortícola no tiene que ver tanto con la producción, con lo que está haciendo el productor, sino con qué hace una vez que termina su producción. Sabemos que ahí encuentra muchísimas dificultades en cuanto a los canales de comercialización. Nosotros hemos lanzado el año pasado el programa de mercados bonaerenses, que sirve para que muchísimos productores encuentren su canal de comercialización de forma directa a los consumidores. Estamos vinculando productores y consumidores a través de este programa, pero estamos viendo también que hay una necesidad de fortalecer la logística de estos estratos de productores y por lo tanto estamos lanzando también una línea de fortalecimiento de la logística frutihortícola. Y finalmente mencionar que estamos avanzando y trabajando y que pronto vamos a estar también anunciando el programa de desarrollo rural bonaerense. Este programa seguramente va a ser muy conocido porque lo que estamos proponiendo es generar la posibilidad de la asistencia técnica a grupos de productores. En esto lo vamos a plantear desde ya en articulación con los distintos municipios, en articulación con las distintas áreas productivas, porque para nosotros es fundamental precisamente esa articulación y la llegada que puede tener este programa, porque lo que estamos haciendo es orientando a aquellos sectores medianos o más pequeños que necesitan del asesoramiento técnico, del acompañamiento, y lo que vamos a permitir a través de este programa es precisamente eso, el acompañamiento técnico para grupos de productores. Estamos, en definitiva, presentando un conjunto de herramientas, como dije al principio, que se complementan con otras líneas que ya arrancaron, que están en funcionamiento y que van a seguir en funcionamiento este año. Por supuesto, con la convicción muy fuerte de que desde el Estado de la provincia de Buenos Aires se puede hacer mucho por impulsar la producción y el trabajo y que precisamente en esa línea están planteados estos programas. Muchas gracias. Escuchamos ahora la palabra de la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malek. Hola, buenas tardes ya a todos y todas. Antes que nada, gracias Hernán por permitirnos presentar en conjunto esta serie de anuncios de medidas productivas a los intendentes que vinieron de manera presencial, a los intendentes, intendentas, secretarios y secretarias de producción, empleo, que nos están viendo ahí por el Webex, y al resto de los funcionarios y funcionarias de la provincia, de municipios, y que nos acompañan hoy. Diagnóstico 2020, 2019. Nosotros tuvimos dos medidas osadas a nivel nacional en el año 2020 que nos permitieron algo que quizás es difícil de explicar en términos contrafácticos, pero que yo creo que realmente es histórico. La prohibición de despidos combinada con el ATP permitió el año pasado sostener en buena medida los empleos del sector formal. Lo mencionó Cristian en algún momento, Pablo López, la actividad económica el año pasado cayó cerca de un 12%, cuando en 2019 había caído un 3%. Ahora el empleo cayó lo mismo, y si uno se fija en algunas regiones, o si uno toma la recesión un poquito más larga, que no fue de un año, sino de 2, en el mandato anterior la caída del empleo formal fue mayor. Es decir, que con el triple de caída logramos sostener los puestos de trabajo. Esto no es menor, esto es difícil de explicar, porque nosotros no nos conformamos, porque es cierto que hemos perdido puestos. Allí donde la prohibición de despidos no opera, porque son trabajos temporales, estacionales, de temporada, a tiempo determinado, allí donde las dificultades fueron tan fuertes, en muchos casos también porque se arrastraban dificultades previas, pero en sectores que sabemos que les fue muy difícil, los que tienen que ver con el consumo directo, de la gente saliendo a caminar, la gastronomía, el turismo.
bueno, varios servicios. Sabemos que ahí tenemos que seguir ayudando. Y después sabemos que tenemos otra realidad, que de cada 10 empleos que perdimos, 8 eran del sector informal. Allí fue donde llegamos con otras medidas, tanto del gobierno nacional como provincial. Llegamos con el IFE, llegamos con el servicio escolar alimentario, que ustedes saben que aumentó muchísimo sus montos y su incidencia. Pero se hizo real que ahí tenemos un problema como Estado, tanto provincial como nacional como municipal, los municipios ayudando con los bolsones de comida, los comedores, asistiendo a la gente, están en la primera línea de batalla. Tenemos un problema de que no los tenemos, no los encontramos. Entonces, desde el Ministerio de Trabajo, un poco lo que pensamos para este año es trabajar en estos dos frentes. Por un lado, vamos a reformar el programa Preservar Trabajo. El Preservar Trabajo es un programa que lanzamos el año pasado para aquellas unidades micro y pequeñas, formales, que por distintos motivos no habían logrado acceder al ATP. Ahí fue clave la articulación con los municipios. Allí donde los municipios nos ayudaron a buscar esas empresas que eran difíciles de encontrar, porque eran las que tenían algún grado de formalidad, pero no habían podido entrar a Nación, porque justamente eran pequeñas, no conocían la normativa, no lograban cumplir los instructivos. Bueno, allí donde tuvimos municipios que nos ayudaron, fue mucho más fácil y tuvimos mayor éxito. Es clave la articulación. Ese programa estaba pensado para los caídos del mapa, los que no habían entrado en los grandes programas nacionales. Hoy sabemos que muchos han recibido asistencia, pero que ahora la siguen necesitando, y aunque quizás la recibieron antes, hoy no la reciben y tenemos que volver a pensar esto, volver a pensar en qué sectores nos enfocamos, en qué tamaños nos enfocamos. Así que estamos preparando un nuevo Preservar Trabajo que va a cambiar un poco la lógica de las incompatibilidades que manejamos el año pasado. Y después creemos que para la reactivación también hay que ayudar con algo que es una herramienta que tenemos en la provincia y que no sé si estuvo tan fuerte utilizada en los últimos años, que es la formación profesional. A mí muchas veces me hablan de los jóvenes, las tasas de desocupación que son más altas. Y yo la verdad que más que encuentren cualquier trabajo, yo quiero a los jóvenes formándose para mejores trabajos. No es solamente encontrar un trabajo, yo quiero que tengan un mejor trabajo. Y para eso vamos a apostar mucho este año a la formación profesional. El año pasado hicimos una prueba piloto, por primera vez el Ministerio de Trabajo de la provincia, a los centros de formación que están conveniados con el Ministerio, les otorgó subsidios para equiparse, para comprar nuevos simuladores, nuevas impresoras, nuevas herramientas. Vamos a seguir con eso este año y además vamos a abrir nuevos centros y vamos a fortalecer los que nos quedaron sin fortalecer del año pasado. Todo esto, por supuesto, en conjunto con un área que no está acá, pero que empieza a también caminar el sendero de la provincia productiva, que es la Dirección General de Cultura y de Educación, porque todo esto lo estamos haciendo en conjunto con Agustina Vila. Esperamos que muchos de nuestros egresados de los centros de formación puedan insertarse en el sector formal. Hemos acordado también con Nación que ellos sean sujetos de los programas que permiten que las empresas contraten egresados de estos centros y obtener algún tipo de ayuda al pago del salario al principio. Pero sabemos que muchos no lo van a hacer. Y entonces necesitamos ayudar también a este sector emprendedor, a este sector informal. Ahí vamos a apuntalar dos herramientas que la provincia en algunos casos tenía hace antaño y en otros casos viene trabajando hace poco, que son el programa el Impulsar Oficios y el Desplegar Alas. El Impulsar Oficios es un programa que habíamos empezado a trabajar el año pasado y que va a tener como primera población objetivo los egresados y egresadas 2020 y algunos anteriores también de los centros de formación, pero que no logren insertarse en el empleo formal y quieran desarrollar su propio emprendimiento, con una ayuda que no sea una transferencia de capital y después te dejo que te arregles con tu horno pisero que terminás vendiendo porque no lograste hacer el emprendimiento rentable. La idea es acompañarlos integralmente, junto con el Ministerio de Producción,
y las cámaras empresariales para que tengan asistencia permanente de cómo desarrollar un emprendimiento, junto con ARBA, con quien trabajamos en alfabetización impositiva, junto con el VAPRO, con quienes estamos trabajando también en herramientas de inclusión financiera. Es decir, el Impulsar Oficios quiere crear emprendimientos de oficios que sean sostenibles y sustentables en el tiempo. Y lo mismo vamos a hacer con muchos emprendimientos que hoy ya existen y que necesitan despegar. Con el desplegar ALAS. El ALAS es una política que existe hace muchos años en las provincias y cuando llegamos nos pareció, digamos, interesante, maravillosa. Hay un montón de emprendimientos de subsistencia de la economía social inscriptos en el desplegar ALAS que les permite justamente por un periodo de tiempo estar exentos de ingresos brutos. Pero nos encontramos que era una de esas políticas que a veces se volvía, en vez de una ayuda, una carga. Gente que no quería saber nada porque nunca había podido darse de baja y acumulaba deudas que hasta habían sido judicializadas. Gente que no sabía cómo inscribirse o que para los cuales el plazo era muy corto. Entonces trabajamos en dos cosas que ya son una realidad, que es la condonación de la deuda de las unidades ALAS hacia atrás, que se aprobó en la ley impositiva y ARBA está trabajando para reglamentar en breve, y la ampliación de los plazos, porque alguien que está en un emprendimiento de subsistencia y que recién empresa difícilmente en un año logre tenerlo funcionando. Así que ahora dura un poquito más. Y cuando se quieran dar de baja, nosotros les vamos a avisar cuando se les acabe el plazo para que no queden mal enganchados en esta política. Pero además le queremos sumar más cosas, lo mismo que decía para el Impulsar Trabajo. Necesitamos que esos emprendimientos transiten hacia la economía formal. Necesitamos capacitarlos en alfabetización impositiva. Necesitamos capacitarlos en alfabetización financiera, abrir una cuenta, sacar una tarjeta, distinguir qué préstamo es más beneficioso que otro. Vamos a trabajar ahí muy fuerte con algunos municipios y los invito a todos a que se sumen a esta política. Y quiero cerrar con lo que va a ser en realidad, que no está ahí, pero que es un adelanto. Todas las políticas que lleva el Ministerio de Trabajo no se pueden hacer, pero no se pueden hacer desde un escritorio en La Plata. Eso es así, es seguro. Van condenadas al fracaso. Tienen que hacerse a través de la interacción con los municipios, a través de sus oficinas de empleo, sus secretarios, secretarias de producción. No hay otra manera. Por eso todo esto va en realidad a estar englobado en algo que vamos a estar lanzando muy pronto, que son las MATE, las mesas de articulación territorial de empleo, donde la idea es juntarnos un poquito a conversar, a que el Ministerio de Trabajo de la provincia muestre las herramientas que tiene, a pensar cómo hacemos esa articulación entre el desempleo o el empleo informal y el trabajo formal, qué les falta a los municipios para tener mejores oficinas de empleo, qué le falta a la provincia, que muchas veces ha estado ausente en esta discusión. Creemos que van a ser mesas muy provechosas, que nos hubiese gustado ponerlas en marcha un poco antes, pero bueno, entre pandemia y dificultades varias, las vamos a estar lanzando en breve. Pero la verdad es que les agradezco a todos la atención porque no hay otra manera de poner a la provincia en marcha que no sea trabajando en conjunto todas y todas. Así que tenemos mucha expectativa de que vamos a lograr no solamente recuperar el trabajo, sino recuperar el trabajo de calidad, sea como sea con patrón, sea con emprendimientos autogestionados, pero que sea un trabajo donde todos tengan los mismos derechos y todos tengan un nivel de calidad de vida que sabemos que los y las bonaerenses se merecen. Así que muchas gracias. Retoma ahora la palabra el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Bueno, para finalizar, que como les había adelantado, al ser una reunión de trabajo y de presentación de políticas, nos íbamos a extender. Nos venimos de rating, sí, tenemos que meterle un poco más de punch, pero venimos muy bien, sí, cerrando brevemente. No me voy a extender entonces, voy a presentar algunas cuestiones específicas del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, que como es la lógica con toda la
las políticas y los programas que se presentaron tienen que ver con encontrar con las herramientas que podemos poner a disposición de los sectores productivos, de los municipios, dónde podemos hacer una diferencia, dónde podemos lograr un mayor impacto. En primer lugar, vamos a lanzar un programa que denominamos Arriba Parques. Ahora en este momento estamos en un sector industrial planificado y para nosotros son instrumentos centrales para el impulso productivo, realmente poder ordenar nuestra producción en espacios que sean los adecuados para poder desarrollar diferentes actividades en términos ambientales, en términos de complementariedades entre las empresas, en términos de servicios, en términos de economía de escala, de mejoras de logística, de incorporación de tecnología que se puede difundir entre las empresas, nos parece central. Hay muchas iniciativas del Gobierno Nacional para financiar y transferir recursos a proyectos que tengan que ver con parques industriales. Nosotros tenemos nuestro programa complementario que con 330 millones de pesos este año buscan brindar asistencia técnica para la conformación o regularización de los agrupamientos y también aportes no reembolsables para diferentes obras que se pueden realizar dentro de cada uno de los parques, así como financiamiento y créditos para con bonificación para pymes. Todo esto para nosotros es importante que se conozca porque vamos a abrir una convocatoria para presentación de proyectos por parte de los municipios. Quienes tienen que presentarnos los proyectos son los municipios y nosotros a partir de una priorización en función de diferentes elementos que para nosotros van a ser prioritarios, vamos a ir distribuyendo estos fondos para que en cada uno de los parques se pueda llevar adelante obras o mejoras para generar mejores condiciones para nuestra producción. En la provincia hay 161 parques industriales, pero nuestro objetivo no solo es brindar mejor infraestructura y mejores herramientas para que funcionen los actuales, sino también poder incorporar nuevos parques y vamos a abocar nuestra gestión a ese objetivo. Así que esta línea me parece muy importante que la conozcan y que la tengan en cuenta. Después, dos programas que tienen que ver con uno de los desafíos que tenemos como Estado en términos de impulso a nuestros sectores productivos, que es fomentar una mejor competitividad y productividad de nuestras empresas, nuestras cooperativas, a partir de la innovación tecnológica y la incorporación de tecnología. El año pasado para nosotros fue un año lógicamente muy difícil, donde gran parte de nuestros esfuerzos estuvieron orientados a contener y acompañar a todas nuestras empresas para que el impacto del coronavirus sea el menor posible. Queremos retomar una agenda que para nosotros era central desde el comienzo, que es brindar herramientas para la mejora productiva, más allá de que el año pasado quedó demostrado que nuestras empresas y nuestro sector productivo, nuestro sector científico-tecnológico, que fue muy maltratado, muy menospreciado durante muchos años, puso la cara, estuvo a la altura, pudo desarrollar proyectos para atender necesidades urgentes producto de la pandemia y para nosotros es importantísimo poder extender a gran parte de nuestro entramado productivo las mejoras que requiere el actual estado tecnoproductivo en los sectores industriales y particularmente asociados a nuestra estructura productiva. Entonces, en primer lugar, vamos a lanzar el programa de transformación digital bonaerense con 75 millones de pesos que van a estar destinados a financiar al sector científico y tecnológico para que provea soluciones y respuestas a problemáticas de empresas, pymes y cooperativas y que tengan que ver con justamente la digitalización, la incorporación de las empresas al nuevo paradigma de la industria 4.0, que tiene que ver con la robotización, la automatización de los procesos, la incorporación de herramientas digitales, de simulaciones, es decir, un montón de instrumentos que hoy en día son fundamentales para poder ser competitivos, para poder desarrollar una producción manufacturera e industrial sustentable, pero que sabemos que no están al acceso estas herramientas de muchas de nuestras pymes
y nuestras empresas. Entonces, queremos trabajar en convocatorias también para que se presenten proyectos, para que podamos financiar estas mejoras en nuestras pymes y complementariamente a este programa, el Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires, también con aportes no reembolsables para desarrollar proyectos de innovación tecnológica vinculados con necesidades más amplias, no solo cuestiones de digitalización, sino de demandas que puedan tener en los municipios, en las diferentes regiones y sectores productivos que involucren la incorporación de tecnología, la innovación tecnológica y que nosotros también podamos financiar proyectos, particularmente con nuestro sistema científico-tecnológico, nuestras instituciones científicas, centros de investigación, institutos, universidades y también todo lo que forma parte de nuestro entramado científico-tecnológico para ponerlo a disposición de la producción. Esto tiene que ver con uno de los principales lineamientos que nos dio el gobernador, que es que tenemos que trabajar para intensificar la vinculación entre el sistema científico y tecnológico y la producción. No pueden ser mundos separados, no pueden ser mundos donde hay una necesidad y a pocos metros hay una solución, pero no hay ningún tipo de vínculo porque no se conocen, porque no hay nadie que pueda hacer estos nexos y trabajar en ese relacionamiento nos parece muy importante porque hace a saltos de calidad que necesitamos tener en este momento. Después vamos a trabajar diferentes líneas que tienen que ver con sectores que podemos identificar como los más afectados por la pandemia, en particular los sectores del turismo, de la cultura, de la gastronomía, que han sufrido mucho por la naturaleza propia de esas actividades, el impacto del coronavirus, y ahí tenemos listadas algunas de las medidas. La primera es el programa turístico-cultural que denominamos Recreo en la provincia, que ya fuimos anticipando algunos de los instrumentos que forman parte de la política, pero ahora vamos a lanzar una campaña muy importante de promoción de nuestra oferta turística cultural, de nuestros atractivos, de nuestras actividades y de nuestra agenda, para que todos los días del año sepamos que hay actividades para hacer en la provincia de Buenos Aires en los 135 municipios y a partir de una plataforma que va a contener una aplicación y el trabajo coordinado con cada uno de los intendentes e intendentas, creemos que tenemos mucho para ganar este año en términos de desarrollo de la actividad turística y cultural, que la pandemia impuso un tipo de turismo y de movimiento de turistas que hace a la cercanía y a la cuestión de proximidad como un diferencial. Y realmente creemos que la provincia de Buenos Aires está muy atrás en términos de desarrollar una marca provincia, un conjunto de atributos para comunicar y que muchos de los vecinos y vecinas de la provincia o incluso de la capital federal muchas veces eligen destinos por fuera de la provincia cuando tienen propuestas muy similares y muchas veces mejores dentro del territorio de nuestra provincia. Así que vamos a impulsar mucho a partir de este programa estas actividades que además todos lo sabemos, no solo significan que alguien que viaja pueda disfrutar, sino que también una vez que llega un turista a un municipio, eso implica que va a comer algo, que va al kiosco, que desarrolla actividades y eso es inyección de recursos en el entramado económico local y es una forma indirecta de apuntalar e impulsar otro tipo de actividades económicas. En segundo lugar, el programa Ría Beneficios, donde estamos haciendo un relevamiento de propuestas de beneficios para impulsar a nuestras pymes de sectores que también han sufrido mucho y lo estamos en una primera instancia vinculando mucho con la actividad turística cultural. Nosotros tenemos un catálogo turístico y cultural que hoy tiene, a partir del trabajo enorme que se hizo de articulación con cada uno de los municipios, más de 16.000 espacios y establecimientos de la cultura y del turismo en la provincia de Buenos Aires. A partir de este catálogo, por un lado, distribuimos un fondo de 800 millones de pesos para acompañar a estos sectores durante la pandemia, pero además tenemos este registro para ofrecerles a los espacios que necesitan invertir en equipos, realizar refacciones, obras, acondicionarse o incorporar algún tipo de
de nuevo servicio que hoy no está teniendo, que a partir del vínculo con prestadores o proveedores de estos sectores, que pueden ser desde la construcción hasta tecnología, hasta equipamiento, hasta incluso sectores de instrumentos musicales, de luces y sonidos, es decir, todo lo que hace al equipamiento, los establecimientos culturales y turísticos, bueno, desarrollar un catálogo de beneficios para que también nuestros propios espacios que requieren de incorporaciones de este tipo de cosas para poder desarrollar actividad, sepan que también tienen proveedores en los municipios, en la región, que a partir de beneficios en términos de costo logística les puede proveer de todos estos materiales. En tercer lugar, el programa Comprá Más Cerca, que es un programa que anunció el gobernador, que viene a complementar la política de precios cuidados en el comercio de cercanía o de proximidad, que también vimos que en un comienzo se vio relativamente beneficiado por el impacto del coronavirus y las restricciones, porque la gente empezó a comprar en el comercio de la esquina, en el comercio de la otra cuadra, pero esto en un contexto de mercados muy concentrados, donde los grandes actores y las grandes cadenas de supermercados concentran una proporción importante de las ventas minoristas. Si bien es importante, no deja de ser una proporción, es el 30% del comercio, y para el 70% restante vamos a desarrollar, ya estamos implementando el programa Comprá Más Cerca, que permite cuidar los bolsillos de los vecinos y las vecinas para que puedan hacer sus compras de una manera cuidada, pero también incorpora el comercio de proximidad más pequeño, más vulnerable también a ser víctima de abusos por parte de quienes tienen proveedores de formación de precios, a una política de Estado tendiente a incorporarlos, a acompañarlos y a permitir su desarrollo en situaciones donde lo que no brilla es la competencia, que eso es la realidad de nuestro comercio. Entonces, ahora, bueno, con Hernán, con el intendente de 25 de mayo, vamos a firmar el convenio de adhesión del municipio a este programa, y también lo estuvimos haciendo con muchísimos intendentes y vamos a seguir recorriendo el territorio, incorporando a cada municipio, porque el objetivo es que en los 135 municipios haya cada vez más comercios que son parte de esta política y que nos dan tranquilidad en términos de cuánto es razonable pagar, pero también permite equilibrar el terreno de juego, que es el rol del Estado, sobre todo en los sectores más vulnerables, estar presente. Y por último, vamos a impulsar una ley de suspensión de desalojos de empresas recuperadas. Acá, como verán, el énfasis está en los sectores más afectados por la pandemia. Claramente el sector de empresas recuperadas es un sector vulnerable de por sí, y vamos a proponer una suspensión por 2 años de la ejecución de sentencia de desalojo y la supresión de cortes de servicios públicos para que puedan continuar con sus actividades y recuperarse en la medida que se recupera la actividad económica y vuelven a tener una situación mucho más sólida desde el punto de vista del funcionamiento, de los ingresos y de la operatoria diaria. Entonces, estos son algunos de los programas. Para no extendernos más, voy a cerrar agradeciendo nuevamente, primero por la atención. Sabemos que fue una presentación larga, sabemos que enumeramos un montón de medidas y un montón de programas que, si cumplimos con el objetivo, tiene que haber quedado claro que son programas que están intrínsecamente conectados los unos a los otros, que tienen que ver con una visión integral de la política productiva y la política económica por parte de la provincia, que incorpora diferentes organismos de nuestro Estado provincial, pero que parten de una lógica común, que es el trabajo coordinado pensando en el impulso de la producción y del trabajo, y que muchas veces nosotros como funcionarios de cada una de nuestras áreas, que vemos una partecita de lo que significa la política, poder tener estas instancias de articulación, para nosotros es central, porque muestra de una manera muy clara y muy explícita que lo que dijimos todos los que estamos acá, que es que la política pública tiene que ser desarrollada en diálogo permanente entre el sector público en cada uno de sus niveles y el sector privado, porque realmente el impacto que tuvo la pandemia y sobre todo la crisis que se viene arrastrando muchos años nos obliga y nos exige a que cada herramienta que tengamos se utilice de la mejor manera posible. Y no hay otra forma que mediante este tipo de trabajo. Así que muchísimas gracias, Hernán, nuevamente. Quiero agradecer especialmente a mis compañeros y compañeras de gabinete,
de la provincia, porque no es fácil con las obligaciones que uno tiene todos los días, las presiones y que la extensión de la provincia y lo que uno tiene que cubrir, poder trabajar mancomunadamente y pensando que lo que uno hace tiene que necesariamente entrar en juego con el resto de lo que están haciendo los demás miembros del gabinete. Eso, lógicamente, es algo que nos exige el gobernador y nos pide, pero lo quiero reconocer porque todos los que estamos en la función pública sabemos lo difícil que es lograr eso. Y la verdad que estamos orgullosos de poder tener un gabinete provincial que trabaja de esta forma, pero que además está a disposición permanente de quienes nos necesitan, de los intendentes e intendentas, de los sectores productivos, del resto de los funcionarios, y esperamos poder seguir trabajando de esta manera. Muchísimas gracias a todos.